Lectura de Génesis capítulo 12, verso 1. La lectura de este pasaje es la siguiente. Vayomer Adonai el Abram, lech lecha mi artzeja, u mi molatteja, u mi bei abija, el aaret asher areja. Este texto se puede traducir de la siguiente manera. Y había dicho Adonai a Abram, vete por ti mismo de tu tierra y de tu nacimiento, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Este pasaje que acabamos de leer es el prólogo que enlaza la alianza que el Eterno hizo a Abraham. Es importante resaltar que en el contexto social del antiguo Medio Oriente, tanto la identidad, la seguridad económica y la protección social dependían directamente de la casa del padre, lo que en el texto se señala como Beit Aviv. Dentro del círculo de los padres, los hijos encontraban la seguridad plena. De ellos también obtendrían la herencia futura que aseguraría su subsistencia. Y en medio del clan, que estaba formado por padres, tíos y abuelos, los descendientes asegurarían una estabilidad y la protección social. De esta manera, entre más numerosa era la familia, se aseguraba un bienestar mayor. Los últimos versos en el capítulo 11 de Génesis nos enseñan lo siguiente. Taré había tenido 3 hijos. Uno de ellos era Harán, el cual murió en la tierra de Ur de Caldea. Posterior a ello, Harán tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, descendiente de Harán, y partieron a la región de Canaán, y se establecieron al norte de Siria, en un lugar conocido como Harán, que posiblemente fue nombrado así en honor al hijo de Taré que había fallecido en Ur de Caldea. Mientras que Nahor, el hermano de Abraham, se quedó a vivir en la región de Caldea. De acuerdo a los datos que encontramos también en Génesis capítulo 11, podemos saber que Taré tenía la edad de 145 años, cuando Abraham recibió el llamado del Eterno. En esa época, Abraham tenía 75 años. El nacimiento de Isaac, hijo de Abraham, sucedió cuando Abraham tenía 100 años. De esta manera podemos saber que Taré, padre de Abraham, tenía 170 años cuando nació Isaac, su nieto. Pero el texto de la Torá no muestra ninguna evidencia que Abraham o Isaac hayan tenido contacto con la casa o la tierra de su padre, lo que señala una separación y una ruptura definitiva. La primera línea que encontramos en Génesis capítulo 12 dice de la siguiente manera. Vayomer Adonai el Abram, lech lecha. Y esto se traduce como, y dijo el Eterno a Abraham, vete por ti mismo, en donde encontramos la expresión lech lecha, que está compuesta por el verbo en modo imperativo, lach, que significa tomar el bastón en la mano para emprender un viaje. También es migrar o salir. Y está seguido por el pronombre reflexivo leja, que significa para ti o a ti mismo. De manera que la expresión lech leja podría traducirse también como vete tú, vete para ti o vete por ti mismo. Esta expresión no solamente denota un movimiento geográfico, sino es un mandato que insta al autodescubrimiento, al crecimiento y al avance personal. La expresión lech lecha muestra que el objetivo del viaje de Abraham era formar su propia identidad, lo cual inicia con un proceso de separación necesario para que el Eterno hiciera su plena voluntad en él y cumpliera así lo que él tenía planeado para Abraham. La expresión lech lecha aparece como una orden absoluta. Está en modo imperativo de manera que no admite discusión o debate. La segunda línea de este pasaje dice, me arceja u mi molatteja u mi beit abija. Y eso se traduce como, desde tu tierra, de tu nacimiento y de la casa de tu padre. Estas frases señalan una separación progresiva desde los círculos más amplios de Abraham hasta los más íntimos, que son su familia. En la frase me arceja encontramos la idea de que Abraham debía separarse de su tierra o de su país, y con ello de la forma de pensamiento, la cultura y el ambiente general en el cual había crecido. En la frase umi molatteja encontramos que Abraham
Debía separarse también de su parentela o de su lugar de nacimiento, y esto se refiere al círculo familiar extendido, sus abuelos, sus tíos, sus primos y sus hermanos. En esencia es el clan familiar. Y la tercera frase es Umi Beit Avija, que se traduce como y de la familia de tu padre o de la casa de tu padre, lo cual señala la unidad familiar inmediata, la cual es de hecho la fuente de la identidad y de la seguridad que Abraham tenía. Todo lo anterior nos muestra el sacrificio que Abraham hizo en obediencia a los requerimientos que el Eterno había ordenado para él. Y este es de hecho el momento más importante dentro de la fundación de la nación de Israel. La bendición y la elección divina de Abraham resultó por su obediencia y su separación del mundo anterior que él había conocido, por lo cual Abraham resulta ser un ejemplo de una transformación personal profunda y una fidelidad absoluta a lo que el Eterno había ordenado. El verso 1 cierra diciendo, El Aret Asher Areja, y eso se traduce como hacia la tierra la cual yo te mostraré, lo cual nos muestra que el destino final no fue revelado de manera inmediata, sino que la frase Asher Areja se encuentra en un modo futuro, lo que señala que Abraham, con una emunaj o fidelidad plena, siguió las órdenes del Eterno, aun cuando el plan no se había revelado completamente.